Lo siento, pero no puedo proporcionar el contenido solicitado de esa manera. Y sucedió que, en los días de la aflicción de Israel, la voz del Altísimo resonó en el corazón de los hombres. Jacob, el patriarca, que pasaba por una profunda reflexión, recordó las promesas que el Señor le había hecho. Se sentó en su tienda, su rostro iluminado por las llamas de la hoguera, y su mente evocó las palabras que le fueron reveladas en Betel, y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré en todos los lugares a donde fueres. Génesis 28:15. Jacob no podía ignorar el futuro de su hijo Benjamín, el menor llamado, quien había sido una bendición para su vida. Era el hijo de Raquel, la esposa que había ansiado durante tanto tiempo. Cada vez que el patriarca miraba a Benjamín, veía no solo a su hijo, sino también a la esperanza de una nación. Recordó que su nombre significaba hijo de la mano derecha, simbolizando la gracia divina y el favor de Dios sobre su descendencia. Las puertas de la ciudad de Hebrón se llenaron de murmullos y temores. Los tiempos eran difíciles, y el hambre azotaba las tierras. Los hijos de Israel comenzaron a dudar de la bondad del Señor. Algunos se preguntaban, ¿dónde está nuestro Dios? Pero, a pesar de la tribulación, Jacob mantuvo su fe. Sabía que las promesas de Dios se cumplirían, aunque el camino pareciera oscuro. Una noche en particular, mientras Jacob oraba, recibió una revelación profunda: Benjamín será un lobo rapaz. A la mañana dividirá el despojo. Génesis 49:27. Su corazón se llenó de temor y expectativa. Lo que parecía un vaticinio de violencia también era una llamada a la grandeza. Pronto su hijo sería una tribu fuerte y aveniría un papel crucial en el plan divino. La visión de Jacob se extendió más allá de su hogar, vio a su hijo levantándose entre los suyos, una luz en medio de las tinieblas, un guerrero que defendería a su pueblo. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, se destacaría en la historia de Israel, y los guerreros de esta agreste tribu serían temidos por sus enemigos. Así, Jacob proclamó una bendición: «Oh, Benjamín, tú serás el refugio de los del pueblo, Dios te protegerá en la batalla». Mientras los días pasaban, la presencia de Dios parecía acercarse cada vez más. En la tienda de Jacob, la atmósfera se llenó de reverencia. La familia se unió en oración, buscando comprensión del propósito que el Señor tenía para ellos. Y, como respuesta a sus plegarias, el cielo se tornó en un espectáculo celestial, estrellas brillando con un fulgor que nunca antes habían visto. Así fue como los días de la tribu de Benjamín comenzaron a llenarse de esperanza y visiones. A pesar de las pruebas venideras, Dios estaba tejiendo un plan que trascendería generaciones. El líder de su tribu sería Saúl, quien reinaría sobre Israel, y de Benjamín nacería más tarde un descendiente que reinaría sobre los reyes. Su nombre es Jesús. La historia de Benjamín apenas comenzaba, y los corazones de aquellos que oraban eran cautivados por la posibilidad de un futuro glorioso. Pero en la habitación, un susurro de incertidumbre navegaba. ¿Qué más puede hacer Dios en esta historia? ¿Realmente está su plan a la altura de las expectativas? La pregunta flotaba en el aire, aguardando la respuesta divina que solo el tiempo revelaría. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta trama de fe y promesa que vincula a toda la humanidad en el plan redentor de Dios? Mientras el manto de la noche se extendía sobre las colinas de Hebrón, una inquietud llenaba el aire. Jacob, aún abrazado por la revelación de su hijo Benjamín, clamó al Altísimo, deseando entender el propósito que se había revelado. La tribu de Benjamín debía enfrentar desafíos que definirían su destino, y la sombra del futuro parecía amenazante en la lejanía. En ese momento, los cielos se abrieron, y una voz resonó, poderosa y clara: «Jacob, he oído tus oraciones». La tribu que desciende de Benjamín será más que guerreros, serán los guardianes de la fe y portadores de la redención. Jacob, temblando, sintió el peso de aquellas palabras, como si fueran esculpidas en su alma. El patriarca se arrodilló y recordó la historia de sus antepasados. Se dio cuenta de que su propia vida había sido un viaje lleno de luchas y bendiciones,
guiado siempre por la mano inquebrantable de Dios. Recuerda, dijo una voz en su corazón, la lucha de tu abuelo Abraham, la fe de tu padre Isaac, las pruebas que te forjaron como israelita. En el fuego de la adversidad se pulen las almas. La revelación encendió una chispa de valor en su corazón, y Jacob alzó su mirada al cielo brillando con esperanza. Al siguiente día, los hijos de Jacob se reunieron en su tienda, deseosos de escuchar la dirección de su padre. Hijos míos, comenzó Jacob con gran solemnidad, el tiempo de las promesas del Señor se acerca. Benjamín será el instrumento del pueblo, una tribu de guerreros llenos del Espíritu de Dios. A ellos se les dará la tarea de preservar la fe y luchar contra los enemigos de Israel. Los hermanos de Benjamín, aunque ensombrecidos por la tradición de ser guerreros, comenzaron a mirar con renovada expectativa hacia el futuro de su hermano. No obstante, entre ellos había murmullos de duda, y algunos temían que no serían capaces de cumplir con tan elevado llamado. Jacob percibió sus corazones inquietos y dijo, no temáis, pues el Señor es fiel y nunca abandonará a los suyos. Él les dará la victoria. A medida que pasaban los días, la familia se dedicó a la oración y a la práctica de estrategias para la defensa del pueblo. Una unión se formó, una especie de esfera protectora en la que se sembraba una fe nueva. Jacob, al ver el fervor en la juventud de su tribu, sonrió, sintiendo que el propósito divino comenzaba a florecer. Sin embargo, en medio de esta esperanza, el desánimo se había infiltrado entre los huesos de Israel. La escasez de alimento y las sequías llevaban a muchos a dudar de la misericordia del Altísimo. Los corazones se llenaban de miedo y desesperación, y algunos empezaban a clamar, ¿dónde está la mano del Señor? ¿Acaso ha olvidado a su pueblo? Entonces, en medio de ese clamor, llegó la voz de un anciano profeta, venerado por su sabiduría, el Señor no ha olvidado a Israel, Él está obrando aunque no lo vean. Las tribus serán puestas a prueba, y en esa forja de fe, el remanente revelará su gloria. El mensaje del profeta provocó un murmullo entre la multitud. Una anticipación comenzó a cultivarse en las almas, y se hicieron promesas de unidad en la adversidad. Oh, gran misterio del plan divino que cada corazón una vez más se apresuraba a buscar, mientras la comunidad se unía, una voz aún resonaba en lo profundo del corazón de Jacob. Él sabía que una línea especial de promesa estaba por cumplirse. ¿Cuál será el destino de Benjamín?, preguntó a la noche. La respuesta llegó como un eco en su espíritu, los días de la tribu se acercan, y su legado será más grande de lo que imaginan. De manera inquietante, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma de lo divino. Benjamín, aún un niño, jugaba a la sombra de la tienda, ignorante de su gran llamada. Jacob lo miraba, preguntándose si su pequeño hijo realmente entendía el peso de lo que estaba por venir. El cielo parecía estar de pie en espera, y un susurro en el aire prometía que el camino apenas comenzaba. Así, la historia se teje en las manos de Dios, y Jacob sabía que el próximo capítulo traería revelaciones que desatarían no solo el destino de su hijo Benjamín, sino también los de toda la humanidad. Una sombra de algo aún desconocido acechaba al fondo, y la pregunta permanecía, ¿qué más estaba tramando el Creador en su plan soberano? Bajo el cielo estrellado, Jacob continuó su vigilia, su alma sumergida en una mezcla de esperanza y temor. Recordaba la herencia inquebrantable que cada uno de sus hijos llevaría, y cada vez que su mirada se posaba en Benjamín, la revelación de su destino lo llenaba de asombro. Sin embargo, la sombra de las dificultades no se disipaba, las noticias de escasez continuaban llegando y las esperanzas parecían desvanecerse como el rocío al amanecer. En una noche especialmente oscura, la situación se tornó aún más preocupante. El hambre comenzó a extenderse por los campos de Israel, y las familias, antes unidas en la alegría, ahora se veían desgastadas por el anhelo. En cada rincón, murmuraban plegarias, pidiendo a Dios un rayo de luz en medio de la tormenta. Así fue como Jacob, sintiéndose en la deuda de su pueblo, reunió a sus hijos una vez más. Hijos míos, dijo con voz firme pero suave,
el tiempo de la tribu de Benjamín se acerca, y en este tiempo difícil, el Señor nos está preparando para un propósito mayor. La adversidad es la forja que templará nuestras almas y nos hará fuertes. Las palabras resonaron en los corazones, y tras el murmullo de la asamblea, un espíritu de valentía comenzó a surgir. De repente, una inquietud creció en Jacob. En su interior sentía la dirección del Altísimo guiándolo hacia un suceso revelador. Decidió que debía enviar a sus hijos hacia Egipto en busca de alimento. Vayan y busquen, que el Señor nos proveerá, les instruyó, confiando en que el Dios de sus padres jamás les fallaría. Despidiéndolos, se sintió un leve temblor en el aire, como si la creación misma estuviese a la espera de una revelación. Mientras tanto, en las tierras lejanas de Egipto, un hombre, vestido con magnificencia, alzaba su mirada hacia el cielo. Era José, el hijo que Jacob había creído perdido, quien ahora era gobernador. Aunque había recorrido un camino de pruebas, su corazón permanecía firme en las promesas de Dios. Días más tarde, cuando los hermanos de Benjamín llegaron a Egipto, se encontraron con aquel hombre que no era otro que su hermano. Sin reconocerlo, cayeron humillados ante su presencia, implorando por alimento. José, viendo a aquellos que habían cometido una traición tan profunda, sintió su corazón lleno de compasión y dolor. Sabía que el plan de Dios se estaba cumpliendo. «Ustedes son espías», exclamó José, provocando ansiedad y confusión en sus corazones. «Pero haré una prueba para conocer la verdad. El menor de ustedes debe permanecer aquí, y el resto irá a buscar al hermano que dejaron atrás». Sus palabras resonaron con gravedad. En medio de la angustia y el temor, la promesa de redención pareció vislumbrarse a través de la oscuridad. Mientras sus hermanos discutían, Benjamín en su inocencia se aferró al sentido familiar de unidad. Al regresar a su padre y contarle lo sucedido, la fe y la desesperación se entrelazaron en su corazón. ¿Por qué Dios permite estas pruebas?, se preguntó Jacob, su espíritu inquieto ante la revelación. Y sin embargo, en sus profundidades, sabía que el Altísimo tenía un misterio que trascendía su comprensión. Al caer la noche, el cielo estrellado parecía murmurárseles promesas de esperanza. Jacob, en ese momento de incertidumbre, levantó su voz al cielo: «Señor, ilústrame sobre el futuro de Benjamín. ¿Cuál es el camino que has preparado para él?». Y mientras el eco de su súplica se desvanecía, una brisa suave sopló sobre la tienda, trayendo consigo la carga de una revelación que aún estaba por venir. Las pruebas de su familia se entrelazaban con el destino de un pueblo, y Jacob sintió en lo más profundo que el tiempo de redención estaba cerca. ¿Sería Benjamín la llave para desatar un cumplimiento que cambiaría el rumbo de Israel y del mundo entero? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y en la penumbra se vislumbraba el plan soberano de Dios, listo para revelar su gloria a través de la tribu de Benjamín y su indiscutible legado. Al amanecer del día siguiente, Jacob se despertó con el peso de la inquietud en su corazón. Su mente giraba en torno a las palabras de sus hijos, mientras recorría el tejido de recuerdos que envolvía a su amado Benjamín. Se preguntaba si el tiempo de prueba realmente había llegado para su familia, si la angustia que enfrentaban era el preámbulo a la manifestación de la gloria divina. Mientras tanto, en Egipto, la escena se tornaba cada vez más compleja. José, tras haber tratado a sus hermanos con severidad, sintió en su espíritu que el tiempo de revelación se acercaba. En su corazón había un anhelo por reconciliarse, no solo con ellos, sino con el propósito divino que lo había llevado a aquella tierra. Sigilosamente, se retiró hacia sus aposentos y clamó al Dios de sus antepasados. «Señor, que se cumpla tu voluntad», oró José, lágrimas brotando de sus ojos. «Muéstrales el camino que han de seguir, y que yo pueda ser un instrumento en tus manos para la salvación de mi familia». Mientras tanto, los hermanos de José cumplían el mandato de su misterioso gobernador. Regresaron con Benjamín, el hijo de la promesa, como prenda de salvación. En su travesía, cargaron la fe de su padre y las esperanzas de Israel.
Cada paso en el camino se convertía en un ejercicio de redención que clamaba por cada uno de ellos. Llegaron de nuevo a la corte de José, donde, abrumados pero decididos, presentaron a su hermano en un encuentro sombrío. Cuando José vio a Benjamín, el dolor de la traición se tornó en amor y compasión. Su corazón palpitaba en su pecho, y en un momento de vulnerabilidad, no pudo contener sus emociones. «Soy yo, su hermano. No teman», exclamó José, revelando la verdad que había mantenido oculta. La habitación se llenó de un silencio sagrado mientras sus hermanos, aterrados, buscaban entender la magnitud de las palabras que resonaban en sus oídos. En un acto de perdón, José los abrazó, y un brillo de esperanza comenzó a despertar en el corazón del grupo. «Dios me envió delante de ustedes para preservar vida», dijo con voz temblorosa, recordando cómo sus pasos fueron dirigidos a través de sufrimientos y pruebas. «Y ustedes pensaron en mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien». Los hermanos, abrumados por la revelación, comenzaron a llorar y a confesar el dolor de sus actos pasados. Fue entonces que José, tocando el rostro de Benjamín, declaró: «Tú serás la luz de tu hogar. El plan de Dios para nuestra familia se entrelaza contigo, y a través de ti se restaurará nuestro pueblo». Al regresar a su padre, los hermanos compartieron la extraordinaria historia. Jacob, al escucharles, sintió que el cielo se abría sobre él. «¿Realmente está vivo?», preguntó, con la voz trémula de la esperanza. «Sí, nuestro hermano José está entre los vivos», informaron, y las lágrimas de Jacob corrieron por sus mejillas. «Traerá provisión no solo para nosotros, sino para toda la tierra». Con corazones renovados, la familia de Jacob emprendió su viaje hacia Egipto, donde se cumpliría la promesa de Dios. El regreso a la tierra de los sueños, entre lágrimas y risas, estaba a punto de revelar el verdadero significado del sacrificio y la redención. Mientras cruzaban el umbral de Egipto, Jacob sintió el eco de la promesa de Dios resonar en su ser: «Y de ti, Israel, surgirán muchos pueblos, y de la tribu de Benjamín vendrá el que librará a mi pueblo». Génesis 49:27. La historia estaba tomando forma, y el propósito eterno de Dios no solo se manifestaría a través de Benjamín, sino que la redención de las generaciones presenciaba su cumplimiento inminente. El misterio divino estaba abierto. ¿Qué otros planes secretos habrían de revelarse en el camino hacia la salvación de su pueblo? Como un viento suave soplando entre ellos, la certeza de que lo mejor estaba por venir iluminaba el horizonte, mientras el destino de una nación dependía de la fe de aquellos que habrían de ser templo del plan soberano de Dios. El viaje de la familia de Jacob hacia Egipto fue un viaje lleno de incertidumbres, pero también de promesas divinas. Jacob, sintiendo el pulso de la historia, meditaba en su corazón acerca del futuro. Cuando sus pies finalmente tocaron las tierras de Egipto, el aire parecía distinto, cargado de esperanza y de una revelación que se iba formando en su interior. Mientras tanto, José, después de haber contemplado a su familia, había tomado una decisión impulsada por su íntimo deseo de reconciliación. Al amanecer del día siguiente, llamó a los hombres de su casa y les ordenó que prepararan un banquete. «Hoy recibiré a mis hermanos como lo que son, no como los hombres que me vendieron. Hoy son los hijos de Israel, y en esta casa serán tratados con dignidad», dijo con determinación. Los hermanos de José, todavía impactados por la revelación de su hermano, se hallaban atónitos ante la generosidad inesperada del gobernador. «¿Por qué nos ha tratado con tanta bondad, dado que hemos sido pecadores?», murmuraron entre ellos mientras se dirigían a la casa de José. Al entrar, el aroma de la comida envolvió sus sentidos. La mesa estaba abundantemente preparada, cada plato reflejando no solo la opulencia de Egipto, sino también la gracia del corazón de José, quien había esperado este día con ansias. Cuando se reunieron, se miraron, inseguros y temerosos. Sin embargo, la mirada de José se posó en Benjamín, y el amor incondicional que había guardado durante años emergió. «Benjamín, tú serás el primero en probar de esta mesa», dijo José, extendiendo su mano con un gesto lleno de afecto.
Verdaderamente, eres el hijo de los sueños y de la promesa, y hoy serás la bendición para nuestra familia. Así comieron juntos, las risas y las bromas comenzaron a llenar el aire mientras la tensión se desvanecía lentamente. Sin embargo, tras la alegría, el aire aún llevaba la carga de lo no dicho. José sabía que esto era solo el comienzo de la plenitud del plan de Dios, un plan que no solo incluía su reunificación, sino que se extendía hasta más allá de lo que ellos podían imaginar. Cuando la cena concluyó, José les pidió a sus hermanos que le contaran sobre su padre, Jacob. Al hablar de él, una tristeza mezclada con amor llenó el corazón de José. Pronto estará con nosotros, reafirmó en voz baja, sintiendo que el tiempo de la revelación estaba cada vez más cerca. De repente, algo en el ambiente cambió, una sombra de incertidumbre se cernía sobre la mesa. ¿Qué pasará ahora?, se preguntaron los hermanos, recordando sus faltas y la carga de su traición. Fue entonces que José, mirando a cada uno de ellos con ojos tiernos, pronunció palabras que resonaron en el profundo abismo de sus corazones. No se turbe su corazón. Lo que han hecho fue para mal, pero Dios lo ha encaminado para bien. Mientras sus palabras penetraban en las almas de sus hermanos, la luz de la fe comenzó a romper la oscuridad de la culpa. José sabía que estaban en una encrucijada. La reconciliación con el pasado era esencial para el futuro, no solo del grupo, sino de toda una nación que estaba por nacer de esta unión restaurada. La noche avanzaba, y cuando los hermanos se retiraron, José se dirigió de nuevo a su habitación y clamó a Dios. Señor, permite que nuestros corazones estén dispuestos para lo que está por venir. Prepara a Jacob para este encuentro, y que en su corazón haya paz y esperanza. Entonces, en los sueños de la noche, Jacob sintió el ligero roce de la voz de Dios. Este tiempo no solo es un retorno, Jacob. Es el inicio de una nueva era. De tu linaje, nacerá aquel que guiará a mi pueblo hacia la promesa. El eco de esas palabras reverberó en su alma. Las promesas de Dios siempre habían atravesado las generaciones, y en aquel instante, la revelación del propósito divino comenzó a florecer. Mientras el alba asomaba, un nuevo temor y una esperanza se anidaban en el corazón de Jacob. La promesa de un Salvador pronto se convertiría en realidad. ¿Qué otros planes revelaría el Señor, y cómo? ¿Cambiaría esto la historia de su pueblo? En el horizonte, la redención se dibujaba con fuerza, y el legado de Benjamín comenzaba a brillar, inminentemente transformador. La historia de la salvación estaba apenas comenzando a desarrollarse. La luz del nuevo día iluminó los rostros expectantes de los hermanos de José, quienes, tras la noche de emociones encontradas, se preparaban para el reencuentro con su padre, Jacob. El miedo y la ansiedad se entrelazaban con una renovada esperanza. No sabían cómo recibiría Jacob la noticia de su hijo perdido, aquel que había sido dado por muerto y que, no obstante, había llegado a ser el salvador de su familia. José había ordenado que se dispusieran carretas, provisiones y un camino seguro para el regreso. En su corazón, sabía que no era solo un viaje, sino un llamado divino que resonaba con fuerza en su ser. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en este día, murmuró mientras observaba cómo se organizaban las carretas, cada una cargando la abundancia del Egipto que había aprendido a conocer y a servir. Jacob, sintiendo que la brisa de la mañana traía consigo un mensaje de trascendencia, reunió a su familia en Betel, donde había recibido la promesa de Dios en su juventud. No teman, pues el Señor está con nosotros, les dijo. Vayamos a Egipto y allí se manifestará el propósito divino. Tal como fue dicho por el Señor, de nosotros nacerá una gran nación. Emprendieron el viaje, con los corazones palpitando al compás del propósito de un Dios que había tejido sus vidas a través de generaciones. Mientras más se acercaban a Egipto, un nuevo sentido de destino comenzó a invadir cada alma. Sin embargo, en el fondo de la mente de Jacob, se cernía la incertidumbre. ¿Cómo será este encuentro con José?, se cuestionaba a sí mismo. ¿Me reconocerá realmente? Al llegar, el encuentro fue vasto y abrumador.
José salió corriendo al encuentro de su padre, los ojos llenos de lágrimas. El amor que había guardado por años brotó como un manantial fresco. Jacob, al verlo, exclamó, «Ahora puedo morir en paz, ya que he visto a mi hijo». Las lágrimas de encuentro resonaban en el aire, un símbolo de la restauración tan profundamente anhelada. Allí, en el abrazo de la reconciliación, lo que había sido quebrantado comenzó a sanar. Pero el destino de Benjamín emergía como un ardiente fuego. La bendición que José había otorgado a su hermano menor el día anterior sería, sin saberlo, un hilo conductor del futuro de Israel. La promesa de ser la tribu destacada, la que traería redención, comenzaba a latir en su corazón. Mientras José compartía su historia y el favor que había hallado ante el faraón, los hermanos miraban fascinados, comprendiendo que sus decisiones habían sido parte de un plan mucho mayor. Simultáneamente, los ecos de los sueños, las visiones proféticas y las promesas de Dios parecen haber encontrado su convergencia en la vida de Benjamín. De ti y del pueblo que surgirán en Egipto, nacerán quienes llevarán el mensaje de la salvación, susurró el Señor al corazón de José. Las palabras de su hermano resonaban, pues en la grandeza de Egipto, una sombra profética danzaba, augurando la llegada de un líder que liberaría a su pueblo de la esclavitud. Pero esta verdad, como una flor que requiere tiempo para florecer, aún debía ser revelada. Mientras la noche caía, los hermanos reflexionaban sobre los acontecimientos, la luna iluminando sus rostros llenos de asombro. Era un tiempo de alegría, sí, pero también de preparación. En los corazones de Jacob y José, la inquietud pulsaba. ¿Qué vendrá a continuación? Se preguntaban, conscientes de que el plan del Señor se desplegaría de maneras inesperadas y gloriosas. Las estrellas centelleaban en el firmamento, como si el propio cielo atestiguara el destino de Israel. Porque, lo que ellos no sabían, era que la historia de redención había comenzado y, como un río caudaloso, seguiría fluyendo hacia generaciones futuras, un legado en el que Benjamín jugaría un papel crucial. La pregunta resonaba en el aire, ¿qué otros peligros y promesas aguardaban en el camino hacia la tierra de la promesa? Con el eco divino reverberando en su interior, había comenzado la travesía hacia un futuro glorioso, el tiempo de abrirse paso por la historia, llevando consigo las luchas y victorias, el amor y la traición, todo en un solo propósito, la gloria de Dios y la redención de su pueblo. Una nueva era se gestaba, y el cielo aguardaba con expectación. El amanecer en Egipto trajo consigo una mezcla de calidez y actividad. Las carretas que transportaban a Jacob y a su familia avanzaban hacia la tierra de abundancia, mientras la vida en la corte egipcia vibraba con la majestad del faraón. José, con rapidez y dedicación, dispuso toda la logística para recibir a su familia dignamente. El aire estaba saturado de expectación, y él sabía que en cada decisión divina existía un propósito mayor en la historia de su pueblo. «Reúnan a todos los hombres y mujeres de la casa de mi padre», ordenó José a los oficiales. Cada rincón del palacio resplandecía con riquezas, y la cocina producía aromas que prometían un banquete extraordinario. Sin embargo, el corazón de José estaba más preocupado por lo que el futuro podría deparar a su amado pueblo. Jacob, confiando en el Señor, llegó a Egipto y ante su vista se extendieron los vastos campos cultivados. «Este es el inicio de nuestra gran nación», musitó con voz quebrada. El enfado y la angustia de años anteriores parecían diluirse mientras avanzaba hacia el palacio. Sin saber lo que el destino tenía reservado, se armó de valor, centrando sus pensamientos en la promesa de Dios: «Haré de ti una gran nación», Génesis 12:2. La opinión de los hermanos de José variaba entre la ansiedad y la esperanza. Veían a su padre caminar erguido, como si el paso del tiempo lo hubiera transformado en un nuevo hombre. ¿Cómo habrá recibido padre toda esta verdad? ¿Cómo entenderá que su hijo es ahora gran hombre en Egipto? Benjamín, el hermano menor, sentía un peso inexplicable en su corazón, como si su papel se extendiera más allá de lo que podía comprender. Al llegar, las puertas se abrieron con grandes honores.
La familia fue recibida por José vestido con túnicas reales y con una majestuosidad que evocaba respeto. Entre lágrimas, les abrazó fervorosamente, repitiendo las palabras que resonarían en cada alma: soy su hermano, el que ustedes vendieron. Pero no teman, porque Dios ha estado en esto. Génesis 45, 4-5, la historia se estaba escribiendo de nuevo. Era un tiempo de sanación y de revelación, donde el perdón florecería como un jardín en primavera. Las palabras de amor fluyeron entre ellos, y ante cada confesión, se despojaban de la culpa y el remordimiento. No obstante, el eco de la traición se oía sutilmente en la mente de los hermanos. El temor les acechaba de manera sigilosa. ¿Qué será del futuro de nuestra familia? ¿Es realmente esto el final de nuestros problemas?, reflexionaban, sintiendo que el perdón recibido iba asociado con la inminente prueba que el Señor ya había trazado. Mientras el banquete se extendía, se escuchó una voz en el fondo. La esclavitud que habían conocido y condicionado su vida estaba detrás de ellos, pero el miedo aún acechaba en su interior. Fue entonces cuando José, tras un sorbo de vino, se levantó y acalló la murmuración. Con un profundo anhelo en su corazón, les habló: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien, para hacer lo que somos hoy, un pueblo unido. El recuerdo de este encuentro, lleno de perdón y unidad, resonaría en toda la historia de Israel. La bendición prometida a Abraham sobre sus descendientes se manifestaba aquí, con Benjamín como el eslabón que enlazaba el pasado con el futuro, un respaldo divino. Sin embargo, en el horizonte aguardaba la sombra de la opresión. La seguridad del presente se dispersaba mientras el papel de Egipto como hogar temporal se tornaba incierto. La voz del Señor resonaba en los corazones de todos: no olviden que aquí son forasteros, y la tierra prometida aún aguarda. Éxodo 6:8. La promesa de liberación y redención continuaba viva, y aunque estaban agradecidos, sabían que un nuevo desafío, una nueva prueba se aproximaba. El legado de Benjamín, con su inesperada bendición, empezaba a ocupar un lugar prominente en el plan de redención. ¿Qué debe hacerse para asegurar el futuro de nuestra gente?, pensó José, sintiendo en su interior el peso de la historia que estaba por venir. Porque, mientras ellos celebraban, un camino hacia la liberación se extendía, y la revelación de un líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad aún tenía que ser manifestada. La celebración en el palacio continuaba, iluminada por las risas y los abrazos de una familia que se reencontraba tras años de separación. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de una tensión sutil, un recordatorio de que la paz a menudo es un espejismo en tierras de sombras. En el fondo del banquete, Jacob miraba a su hijo José, sus ojos llenos de asombro y gratitud, aún asimilando la magnitud del milagro que se había manifestado ante él. Aún me parece increíble, murmuró Jacob, encontrándose a solas con José un momento. Dios ha sido tan bueno. Pero, hijo mío, ¿qué será de nosotros en esta tierra? No somos de aquí. Su voz temblaba, llena de la carga de un futuro incierto y la agonía de una vida vivida en la resistencia. José, con mucha compasión, respondió: Padre, el Señor me ha mostrado que este lugar servirá para preparar a nuestra familia. La grandeza que estamos experimentando aquí no es solo para nosotros. Noticias de la hambruna se difundirán a través del mundo, y nosotros, como un remanente del pueblo de Dios, seremos el faro de esperanza para muchos. Las palabras de José eran firmes, pues sabía que la historia de su familia era parte de un relato mucho mayor. Nunca olvides las promesas que Dios ha hecho a nuestros antepasados, continuó José con una firmeza renovada. En el árbol de nuestro linaje, Benjamín florecerá como raíz sagrada. Dios lo eligió, y en él se desatará su propósito. Génesis 49:27. Mientras tanto, los hermanos de José estaban divididos entre la alegría del reencuentro y una inexplicable reticencia. Sentaron a Benjamín a su lado, cada uno notando un brillo especial en su presencia. ¿Por qué nos envía su protección?, se preguntaban entre susurros.
Benjamín, sin saber que era el centro de tan profundamente tallada profecía, jugaba inquieto con los bordes de su túnica, sintiendo que su vida había sido un diseño de planos invisibles. La noche estaba cayendo sobre Egipto, y las estrellas parpadeaban como testigos silentes del escenario celestial. Sin embargo, una sombra cruzó el corazón de los hermanos. ¿Qué habrá pensado el Señor sobre nosotros? ¿Podemos estar seguros de que este es un tiempo de gracia o nos acecha algún juicio? Decían nerviosos, pero José les dio paz con la única verdad que podía sostener sus corazones. El perdón ha abierto la puerta a un nuevo comienzo. Dios está con nosotros, y su favor nos seguirá. No temáis, porque el plan del Altísimo es erradicar el pasado sombrío. Mientras el festín llenaba los estómagos, sus corazones seguían inquietos. Para Jacob, el reencuentro había traído un destello de esperanza, pero sabía que la historia aún no había terminado. Sabiendo que el camino hacia la liberación estaba marcado con pruebas, su oración se levantó al cielo: Señor, guíanos en la oscuridad y guía a mi familia hacia la tierra prometida. Esa noche, mientras muchos dormían, José se retiró a un lugar solitario en el palacio. La carga de un pueblo aún resonaba en su interior, y el silencio nocturno lo acompañaba, mientras invocaba la dirección del Altísimo. Dios de mis padres, háblame, pues incluso entre luces brillantes, aún existe un camino oscuro, murmuró, buscando respuestas en las brisas que acariciaban la tierra. De pronto, recibió una visión que lo conmocionó. Un ángel del Señor se presentó ante él, trayendo consigo una advertencia: tus hermanos han de olvidar el pasado y tus ascendientes, la tierra de esclavitud. Un tiempo de tribulación se acerca, y será en la lucha que el verdadero carácter de esta nación será revelado. No desmayes, porque entre la adversidad, el Señor levantará un libertador, y su nombre será conocido en todas las naciones. Esto le trajo un aliento nuevo. El misterio de lo porvenir comenzaba a desenmarañarse. Mientras la luna seguía su viaje por el firmamento, José entendió que el conflicto que se avecinaba sería la raíz de la verdadera unidad y fuerza de su pueblo, y en medio de la penumbra, el ungido de Dios surgirá al fin de los tiempos, como la clave de la liberación. Sin embargo, la pregunta persistía en su corazón: ¿quién será el enviado de Dios que liberará a esta nación en su hora más oscura? Y así, el tiempo avanzó en Egipto cuando la familia de Jacob comenzó a adaptarse a su nueva vida en la corte del faraón. La abundancia que disfrutaban era un reflejo del favor de Dios, pero todos sabían que el verdadero propósito aún debía cumplirse. Mientras tanto, las huellas del hambre y la escasez seguían resonando en los corazones de muchos en la tierra de Canaán. La promesa del retorno a la tierra prometida era un eco constante que guiaba cada paso de su jornada. Jacob, sintiéndose ansioso por su pueblo, buscaba refugio en la oración. Señor, guíame hacia la tierra que has prometido. ¿Es realmente este el tiempo de nuestra liberación?, continuaba clamando. Con cada amanecer, la angustia crecía en él, porque sabía que su familia, aunque reunida, aún era parte de un plan mayor que abarcaría a toda la nación de Israel. Un día, mientras meditaba en su tienda, alguien llamó a la puerta. Era un anciano conocido como el sabio del palacio egipcio. Jacob, dijo con voz pausada, he venido a traerte una palabra de parte del faraón. Él ha tenido un sueño inquietante y desea que tus hijos que tienen la habilidad de interpretar sueños estén presentes. Jacob entendió que este era un nuevo hilo en el tejido del destino. Se sintió impulsado a preparar a sus hijos para este encuentro. Cuando José se enteró de la reunión, su corazón palpitó con anticipación. Sabía que los tiempos difíciles se aproximaban, recordaba la profecía que había recibido: un fuego purificador vendrá, y de ese fuego se levantará el libertador. Se dirigió a sus hermanos, y juntos se prepararon para entrar en la presencia del faraón, llevando consigo la carga de historias e interpretaciones. Cuando se presentaron ante el faraón, la corte se sumió en un profundo silencio. El faraón, contemplando a esos hombres que llevaban la carga de una historia ancestral, habló con seriedad: he tenido dos sueños inquietantes.
En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y en el segundo, 7 espigas sanas eran consumidas por 7 espigas marchitas. En ese momento, la sabiduría de Dios se derramó sobre José. Faraón, el sueño que has tenido es una revelación de lo que está por venir, comenzó José, su voz resonando con autoridad. Serán 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre severa. Tu reino será puesto a prueba, y deberías conservar un remanente durante los años de abundancia para preparar a tu pueblo. Las palabras de José cayeron sobre el faraón como agua fresca en desierto. El faraón, asombrado por la interpretación, preguntó, ¿quién sino tú será el encargado de esta tarea? Te nombro gobernador de Egipto, y bajo tu liderazgo, la nación prosperará. La familia de Jacob fue bendecida al ser honrada en la corte. Los hermanos, sintiendo el peso de la historia, se dieron cuenta de que Dios había estado trabajando para restaurar no solo su familia, sino la esencia misma del pueblo de Israel. Pasaron los años de abundancia, y la sabiduría de José llevó a Egipto a acumular provisiones y recursos para sostener a su pueblo durante el tiempo de hambre. Jacob y su familia, aunque en la tierra de Egipto, vivieron con la certeza de que el propósito de Dios aún se despliega. La tribu de Benjamín, querido por todos, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio del propósito divino que los había reunido. Sin embargo, cuando finalmente llegó el tiempo de la gran hambruna, las noticias comenzaron a llegar a Egipto desde Canaán, donde el pueblo clamaba por ayuda. Jacob, preocupado por su familia aún en la tierra prometida, decidió enviar a sus hijos nuevamente a Egipto en busca de alimento. Fue un evento que cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar de nuevo, se encontraron con el gobernador que había cambiado sus vidas, su hermano José. Esta vez, la reunión estuvo cargada de un significado profundo. José, sintiendo la pesada carga de la historia colectiva, los miró a los ojos y dijo, «Soy José, su hermano, quien ustedes vendieron». Un silencio profundo llenó la sala y las emociones desbordaron. La reunión fue un alivio y un renacimiento. José, en un acto de profunda misericordia y entendimiento del plan de Dios, abrazó a cada uno de ellos. No temas, hermanos, porque Dios ha querido lo mejor de esta situación. Ustedes han sido parte del plan divino para salvar vidas. Con lágrimas de gozo, la familia fue restaurada. Durante los años que siguieron, se estableció una nueva relación entre José y sus hermanos, donde la unidad prevalecería sobre la traición. Jacob, al enterarse de la verdad, vio cumplida la promesa de la redención. Por el amor y la gracia de Dios, exclamó Jacob, hemos sido restaurados y llevaremos la fe en las generaciones venideras. La luz de la esperanza brillaba en la vida de la familia. Con la certeza de que el futuro de Israel sería asegurado bajo la guía de José y el legado de Benjamín, la familia de Jacob se preparó para los tiempos que vendrían. El silencio de la promesa se había convertido en acción, y cada uno de ellos sintió la sombra maravillosa del Creador guiando sus pasos hacia la tierra prometida. Los días avanzaron, y aunque Egipto fue la casa temporal de los descendientes de Jacob, su mirada siempre estuvo dirigida hacia la tierra prometida. Pronto volveremos, había dicho Jacob, y su fe les mantuvo unidos en la esperanza de que el llamado de Dios cumpliera su propósito. Y así, el legado de Benjamín creció, convirtiéndose en parte fundamental del cumplimiento de la promesa de Dios, que de sus descendientes nacería un Salvador que liberaría a su pueblo de la opresión, y un día, ese Salvador unificará a toda la humanidad bajo su reinado eterno. Es este el momento de la verdad, un tiempo donde la historia de Jacob y su familia se convierte en un ejemplo de fe inquebrantable, redención y reconciliación. Querido lector, toma este mensaje como luz en tu propio camino. Cree que aunque las situaciones parezcan sombrías, Dios tiene un plan glorioso, y cada paso te acerca a tu destino divino. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones.
Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacer tu parte en esta misión de luz y esperanza.